buenas noches o tardes, como quieran verlo. Voy a pedirles que abren sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 8, que se va a ser uno de los primeros textos que vamos a ver. Pero también estamos, para que sepan, estamos en el artículo 14, y este artículo se trata del bautismo y la Santa Cena. Pero antes de iniciar y continuar, vamos a orar y pedirle al Señor que Él bendiga este tiempo de estudio. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y aprender las cosas que tú nos has enseñado y los artículos que nosotros como iglesia creemos basado en tu palabra. Y eso nos une, eso nos trae para poder nosotros saber las bases que queremos y también enseñar. Te pido, Señor, que hoy en esa noche que me des la palabra para decir y enseñar correctamente esta doctrina y que a través de así podamos aprender más de este amor tan hermoso que tú nos has dado a nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas de la iglesia. ¿Para qué es una ordenanza? Una ordenanza viene de la palabra latín que significa lo que fue ordenado o mandado. Sabemos en el Nuevo Testamento que esos son mandatos que le dio a la iglesia, vamos a verlo más detalle, que fueron dados a la iglesia para que nosotros pudiéramos cumplirlo. Hasta lo podemos verlo como una panorama de ordenanza que tiene tres significados. Primero que todo, simbolizan las verdades cristianas. Son verdades que tenemos nosotros, que son para los cristianos, los hijos de Dios, los que siguen a Cristo. También son memoriales a Cristo, observando en obediencia, expresión de amor y devoción al Señor Jesucristo. Que también es muy importante porque, hermanos, nosotros como sus hijos, como creyentes, nuestro propósito principal es de ser obediente y en obediencia, en amor, expresando amor y devoción a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces es importante tener ese concepto. Y el tercero son ritos cristianos, lo que designa o aquellos que los observan apropiadamente son como discípulos de Cristo. O sea, en otras palabras, las personas que van a observar la Santa Cena y el bautismo son personas que dicen, yo quiero seguir, yo soy un discípulo de Cristo. Son los primeros pasos en la cual una persona es haciendo lo que el Señor nos ha llamado y es seguirlo a Él, andar en los pasos del mismo Jesucristo. Por eso mismo, a veces hay que tener mucho cuidado cuando usamos la palabra cristiano. Por ejemplo, no hay y no existe ningún instituto cristiano. ¿Okay? Hay institutos o colegios que se llaman cristianos porque tal vez tienen valores cristianos, pero ese concepto no existe. Tampoco una persona se puede llamar, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo le gusta llamarse como cristiano, ¿cierto o no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese término. Yo puedo decir que soy cristiano, pero debo actuar de esa forma también. Pero prefiero a veces yo usar el término creyente o hijo de Dios, que los tres son términos correctos, pero sabemos que en la iglesia de Antioquía dice que fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque eran como Cristo, pequeños Cristos. Qué hermosos cuando los llaman a nosotros cristianos. Entonces vamos a ver esas ordenanzas y vamos a ver esta doctrina, pero quiero que tengan ese concepto que con nosotros vamos a ver eso, es para los cristianos, los que actúan como cristianos, los que quieren seguir al Señor diariamente como debe ser. ¿Ok? ¿Amén? Ok. Quiero saber que están conmigo porque están así como asustados, no sé por qué. Vamos a ver lo que dice aquí esta doctrina. Dice así la doctrina. Creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en el agua de un creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito de manifestar en su solemne y hermoso simbolismo nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado como un resultado de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida, y que es un requisito previo para los privilegios de una relación con la iglesia y la Santa Cena, en la que los miembros de la iglesia, por su
usos sagrada del pan y el vino, conmemoran juntos el amor hasta la muerte de Cristo, siempre predicando por un solemne autoexamen. Vamos a ver eso por partes, como está ahí en sus hojas. La primera parte que dice: creemos en el bautismo cristiano, en la inmersión en el agua de un creyente. Muy importante para que entiendan, ese es uno de los fundamentos de nosotros como iglesia bautista, en la cual nosotros creemos que es bautismo por inmersión. Y vamos a ver unos pasajes para que ustedes puedan entenderlo. Les pedí que fueran a Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 tenemos una hermosa relato en la cual uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, después que la iglesia fue esparcida en capítulo 8 versículo 1, fue esparcido, una de las personas que fue a Samaria fue Felipe, el diácono Felipe, y cuando él está ahí, el Espíritu Santo lo llama, o el Señor lo llama para que él se encuentre a un señor que viene viajando de Jerusalén regresando a su país. ¿Quién es ese señor? El etíope. El etíope él iba de regreso a su casa, y dice que Felipe se lo encontró y él le preguntó que la escritura, porque él estaba leyendo en Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8, pero le preguntó si él entendía lo que él estaba leyendo. Dice en versículo 34: respondió el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo y de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando él fue bautizado. Ahora, digo que inmersión es muy importante porque hay iglesias que creen que se puede bautizar por aspersión, creo que se dice correctamente, donde ellos pueden usar agua y solo echar con un vaso de agua. Bueno, me imagino que este eunuco que va de viaje va a tener algo ahí con agua, pudo haber usado la misma agua, pero dice que ellos bajaron al río, había un lugar donde había mucha agua. Entonces, algo en la cual, les digo eso porque quiero que sea muy claro, hay iglesias que no creen que el bautismo tiene que ser por inmersión, ¿ok? Les voy a explicar un poquito más adelante, pero aquí vemos el ejemplo de Felipe, que llega a un lugar donde el mismo eunuco, después que él ha reconocido quién es Cristo, que es como dice ahí en el pasaje, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, él reconoce quién es, o sea, él es salvo en ese momento, entonces él toma el próximo paso que es el bautismo, él quiere ser bautizado en ese momento. También vamos a Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Mateo 3, versículos 5 y 6 dice así, y salía a él Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando se habla acerca de que estaban bautizados en el Jordán es un río hondo, en la cual igual iban al río para ser bautizados por inmersión, no algo en la cual ellos podían haber sido bautizados en cualquier lado. No sé si yo les conté a ustedes de una historia de un hombre kurdo, y si saben los kurdos viven en el norte de Irak, Turquía y ¿cuál es otro país? Creo que es parte de Irán y Siria. Entonces es un territorio bastante grande, más bien hay más kurdos en el territorio, porque ellos no son reconocidos como un país, pero los kurdos, hay más kurdos que hay personas en la población de todo Centroamérica, imagínense, es una población grande. Pero él, en una ocasión, él siendo musulmán, escuchó la palabra de Dios, o escuchó de la Biblia, y él por curiosidad quiso saber qué era la Biblia, lo encontró por internet y empezó a leer toda la Biblia. Dice que él leyó la Biblia 5 veces. Qué triste, ¿eh? Una persona que
por curiosidad, no sabiendo qué es la Biblia, lo lee por 5 veces y hay cristianos que no lo han leído una vez. Pero él empezó a leerlo y a través de la lectura el Espíritu Santo empezó a hablar con él y él aceptó a Cristo. Después siguió estudiando la palabra de Dios, dice que llegó a un punto donde él dice, yo quiero ser bautizado, pero aquí no hay creyentes. ¿Qué hago yo? Y hizo algo que no es correcto, pero él se metió en la ducha, aprendió el agua, se metió, se bautizó él mismo, que no se puede hacer, ¿ok? Pero él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía esas ganas. Ahora, después, más adelante en su vida, cuando él cuenta esa historia, ya él está en los Estados Unidos y está en una iglesia, y ahí donde él sí fue bautizado por el pastor por inmersión. Pero quería compartir esa historia. Es muy importante que tengamos ese concepto. También vemos aquí en Juan, capítulo 22 y 23, después de eso vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos. Bautizaba y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados. De nuevo, vea que ellos están buscando lugares donde hay mucha agua. Entonces es algo que nos ayuda a entender que es por inmersión. Ahora, en el siguiente capítulo 4, versículo 1 y 2, dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más sus discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, en ese momento eran los discípulos que estaban haciendo los hechos de bautizar y no era Jesucristo. Pero ahora, ¿qué significa la palabra bautizar o bautizo? Bautizo significa sumergir o meter en. Hasta la palabra bapto. Bapto es la palabra en la cual ellos se refieren a tomar un baño. Con ellos no tienen ducha como hoy en día nosotros. Ellos se bañaban sumergiéndose en un río o tal vez una tina. Tienen tina, claro. Yo recuerdo cuando fui a Masada. Muchos de ustedes han escuchado la película Masada. En Masada era un palacio de Herodes en la cual él se iba a veces a vacacionar. En Masada había 3 piscinas. Literalmente usted puede ver dónde están las piscinas. Y también había un cuarto de sauna. O sea, ellos tienen todos los lujos. Entonces, si había piscinas, claro, no era con cloro y todo eso como hoy en día, pero sí había ese tipo de lugar. Entonces, había tina. La tina es algo común. Por muchos años la gente se bañaba en tina, no se bañaban en duchas. Eso es algo moderno. Okay, o el meterse debajo de una cascada, yo creo que sería el primer término de una ducha, pero antes eran tinas. Entonces ellos entienden el término de sumergirse. También se usaba esa misma palabra en griego de cuando querían cambiar el color de la tela, lo bautizaban en diferentes colores y fuera sumergido para que saliera en otro color. Entonces esa es la primera parte en la cual estamos hablando que dice que nosotros bautizamos por inmersión, ¿okay? Por eso tenemos el bautisterio aquí atrás, no hacemos que le tiramos agua encima, nosotros creemos y hay una razón, vamos a verlo más adelante. Continuando, dice también ahí en la doctrina, o parte de la confesión dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los pasajes tal vez más conocidos, hablando de este mismo tema, cuando dice ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñarnos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta este pasaje porque, primero que todo, sabemos que es la gran comisión. Pero me encanta este pasaje porque está hablando de ¿qué? La Trinidad. ¿Ok? Está hablando de la Trinidad. Las 3 partes tan importantes que los 3 son en uno, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo hermoso de esto? Primero que todo, Dios, el creador del universo, el creador de todo. Jesucristo que vino siendo hombre, o Dios, vino a ser hombre, nace como un hombre, vive como un hombre, muere como un hombre, es sepultado y resucitó. Y hoy vive a la diestra del Padre. Amén. Y Él tiene todo el poder. Y después el Espíritu Santo, que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a morar en nosotros, Él nos ilumina la palabra de Dios, nos ayuda, nos guía en las cosas de Dios, amén.
Entonces, cuando una persona es bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que entendamos que es todo el paquete, todo lo que ha ocurrido en nosotros, que Cristo, Dios mismo nos ha dado la salvación. Entonces, algo tan hermoso cuando dice aquí, y eso está hablando a los discípulos. Entonces está dando la instrucción como mis discípulos, quiero que entiendan, primero que todo, ir a ser discípulos. Segundo, bautizarlos, y quiero que explique qué es el bautismo. Y tercero, después dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sigue enseñándonos hasta que todo esto haya terminado. Es hermoso cuando vemos este pasaje. También vemos en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, empezando con versículo 47, vemos cuando Pedro. ¿Usted se acuerda el pasaje cuando Jesucristo le dijo a Pedro que sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, voy a edificar la iglesia? ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, tú eres Pedro y sobre ti pasaré el va. ¿Qué dice ahí? Entonces. Sí, pero él es como unas piedras que va a ser sobre la piedra. Quiero que explíquenme, ¿por qué mencionó a Pedro y no a los otros discípulos? ¿Quién fue que predicó en el día de Pentecostés? Pedro. ¿A quiénes? A los judíos. Él empieza la iglesia con los judíos. Capítulo 10. Pedro es llamado a ir a ver a quién. Cornelio. ¿Que era qué? ¿Era judío? No, eran gentil. Y Pedro tuvo el privilegio de llevarles la palabra de Dios a los gentiles, fue el primero. Entonces, ¿por qué Jesucristo le dijo eso? Porque él iba a ser el primero que iba a iniciar con los judíos predicando y con los gentiles. Qué hermoso, ¿ah? Como Jesucristo le dijo, y ese es con el cumplimiento de lo que él hizo. Pero vemos aquí en versículo 47, eso es después que ellos han hablado, después que ellos hasta reciben el poder del Espíritu Santo, hablan en lenguas, dice aquí, entonces respondió Pedro, en versículo 47, ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. De nuevo ellos, después que ellos son aceptados, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo, ahí en ese momento ellos querían ser, de nuevo, querían ser bautizados en nombre de Jesucristo. También en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, después que ellos han aceptado a Cristo, viene ese en la cual ellos toman ese paso de fe, ese paso de obediencia y son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Continuando. Una de las desventajas que ustedes tienen al tenerme a mí enseñando, yo no soy tan largo como el hermano Henry. Yo voy a ser corto. ¿Está bien? Es que las habilidades que tenemos nosotros dos. Continúo. Dice ahí, con el propósito de manifestar en su solemne y hermoso simbolismo nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado, resucitado, como resultado de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. Hermanos, qué hermoso cuando ponemos a pensar en este pasaje, cuando nos da, es algo que nos simboliza, algo como dice ahí, solemne y hermoso, el simbolismo que nos recuerda a nosotros, por fe, que nosotros hemos creído en Jesucristo, que Él fue crucificado por nosotros, derramó su sangre, murió, sepultado y resucitado. Y eso es tan hermoso porque dice ahí la última parte, como resultado de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. Cuando uno bautiza, si usted ha notado, cuando nosotros debemos bautizar a las personas, siempre decimos, te bautizo, hermana o hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado y resucitado por una nueva vida en Cristo. Es hermoso porque es algo que nos recuerda
¿por qué ahora nosotros, tomando este paso de obediencia, esta ordenanza, tomándolo como algo de obediencia y recordando, y vamos a ver unas cosas que nos recuerda, pero algo tan hermoso para que nosotros podemos tener ahora y recordar que tenemos una nueva vida en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, y que Él fue sepultado y que hoy ha resucitado y vive para siempre. Eso es lo hermoso. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice así, la palabra de Dios, voy a buscar que lo busquen. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ese simbolismo de ser bautizados, o sea, sumergidos como sepultura en la muerte y resucitados para una nueva vida en Cristo. Por lo que Cristo hizo en nosotros, y al aceptar a Cristo, ya yo soy nuevo, una nueva criatura, y puedo vivir una nueva vida. Es hermoso cuando pensamos en ese acto. Vea, primero que todo hay que entender, el bautismo no es la salvación, ¿ok? Eso lo tenemos claro. El bautismo no te salva, es algo simbólico, ¿ok? Lo dice la misma palabra de Dios. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, el bautismo no salva. Hay iglesias, creo que si no me equivoco, la iglesia, ¿qué si se me puede ayudar? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Church of Christ o Church of God. Usted no recuerda. Entonces, ¿por qué era lo único que tiene que decir, sí o no? Ahora me va a recordar. ¿Ah? Uno de esos dos. Ellos creen que el bautismo es la salvación. Pero aquí vemos que Pablo mismo dice a la misma iglesia de Corintio que el bautismo no es la salvación. Él no vino a bautizar, él vino a llevarles el evangelio, la palabra de Dios. Segundo ejemplo, tal vez el mejor ejemplo. ¿Se acuerdan los dos ladrones que estaban también siendo crucificados al lado de Cristo? Uno a ellos dijo: recuerde de mí. Y Cristo le dijo: hoy estás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Cuándo fue bautizado él? No fue bautizado. Entonces, es un paso de obediencia. Claro, él no podía bajarse de ahí, ya estaba condenado por otra cosa. Pero quiero que entendamos eso. No es algo en la cual yo, al ser bautizado, me está salvando. Pero sí hay otras cosas que sí me recuerda. Por ejemplo, la limpieza del pecado de la vieja vida. Es como cuando yo soy sepultado, estoy siendo lavado. Dice la palabra de Dios que nuestros corazones son lavados como ¿qué? Nadie sabe cómo es su corazón lavado como ¿qué? Blanco como. Gracias. Ya se olvidaron esa parte. Hasta de niños. Recuerda cuando estaban los que han usado tal vez el libro sin palabras, cuando enseñamos la página blanca, que uno es blanco como la nieve. Ahora, tal vez es difícil para ustedes entender. ¿Cuántos de ustedes han visto en la nieve? En realidad, no por tele. ¿Cuántos lo han visto? Sí lo han visto. Allá en Argentina hay nieve. ¿Ok? Entonces saben que cuando cae una buena nevada, eso queda, pero con una cobija blanca preciosa, todo lo sucio, tal vez la basura que usted tiene en el jardín atrás, todo cubierto, no se ve. Es hermoso. Entonces, aquí nos está diciendo que somos lavados de la vieja vida. ¿Ok? Segundo, muriendo la vieja vida y nacido de nuevo en una nueva vida. Sepultado y resucitado para una nueva vida. Lo viejo ya fuera, limpio fuera, ya no está. Lo nuevo para vivir una nueva vida. Y tercero, una señal de compromiso y lealtad a su nuevo Señor y nueva vida. Eso creo que es muy importante. Porque recuerda que les dije que el bautismo es un acto de ¿qué? Obediencia. ¿Ok? Entonces, pues un acto de obediencia en la cual cuando yo salgo estoy listo para obedecer, ser leal ¿a quién? A mi Señor y Salvador. Entonces yo creo que es algo tan hermoso, pero cuando regresamos a esa parte
la cual está diciendo nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado, resucitado, como resultado de nuestra muerte al pecado, lavados, ya no más, ya no existe, y nuestra resurrección a una nueva vida. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios que cada hombre va a morir, y después de la muerte será ¿qué? Juzgado, ¿cierto? Ahí lo dice en Hebreos. ¿Qué significa para el cristiano? ¿Seré yo juzgado cuando yo muera? No, no seremos juzgados. El que ha aceptado a Cristo ya ha muerto, porque he sido crucificado junto con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Él. Ya yo no voy a ser juzgado, ya fui juzgado y Cristo fue juzgado por mí, tomó mi lugar, ya no voy a ser juzgado para mi vida. Es lo hermoso. El mismo simbolismo cuando estamos hablando aquí de ser sepultado y resucitado en una nueva vida para el Señor. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hay confusión? Qué dicha. Después hablamos si hay confusión. Viene la última parte. Ve que yo le dije que aquí vamos a ir rápido. Dos cosas van a pasar. O van a decir, pastor, predique, dale más a usted las lecciones. Y no, Henry, no, mentira. Es que también me dio el más fácil. Es que este es muy simple porque es algo que hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia, pero es importante. Pero dice aquí la última parte de esta confesión. Y esta palabra es muy importante. Y que un requisito previo para los privilegios de una relación con la iglesia y la cena del Señor, en la que los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y el vino, conmemoran juntos el amor hasta la muerte de Cristo, siempre precedido por una solemne autoexamen. Esta parte es muy importante porque lo que usted tiene que entender es la parte aquí que es un requisito, como dice aquí, un requisito previo para el privilegio de una relación con ¿quién? La iglesia. Les digo eso porque, hermanos, hay que entender que nosotros como iglesia, cuando una persona es bautizada, primero que todo, para ser bautizado tiene que ser, ya lo hemos visto ahí al principio, tiene que ser salvo, ¿ok? Primero es salvo, después el segundo paso de obediencia es bautismo. Cuando usted es bautizado, entonces usted pasa a ser miembro de la iglesia, ¿ok? Lo vemos ahí, si usted quiere verlo, vamos al libro de Hechos, capítulo 2. En Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, en el versículo 42. Bueno, vamos pensando con el 41. Así que los que recibían su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y partimiento del pan en las oraciones. Entonces vemos que después que ellos recibieron a Jesucristo, ¿qué es el primer paso que hicieron ellos? Fueron bautizados, y después bautizados dice ahí que fueron que añadidos ese que día 3,000 personas a qué? A la iglesia de Jerusalén. Entonces es un paso en el cual nosotros como iglesia creemos que la persona cuando ha aceptado a Cristo primero que todo, es hijo de Dios, tiene que tomar ese paso de obediencia que es el bautismo. Después del bautismo es añadido a la iglesia, pero después tiene la otra parte, dice que es añadido, o sea, es privilegio de una relación con la iglesia y la cena del Señor, o nosotros le decimos Santa Cena, o yo sé que la iglesia católica usa la palabra comunión, pero es una palabra que se usa mucho en inglés, comunión, pero es la cena en la cual nosotros tomemos. Y aquí dice aquí en los miembros de la iglesia, esto cuando nosotros como iglesia, los que han sido bautizados, porque hermanos, es un acto, si puedo decir así, es un acto en el cual yo estoy después que he sido obediente en el primer paso que es bautismo. No se puede brincar ese paso.
Una persona que acepta a Cristo no puede tomar la Santa Cena porque todavía no ha tomado ese paso de obediencia que es que el bautismo para ser miembros de la iglesia. Ahora, yo como pastor he dejado que gente de otras iglesias que son de igual fe puedan venir si han sido salvos y bautizados y también compartir la Santa Cena. Hay iglesias que no lo permiten, que es cerrado. Está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Lo único que yo digo, si me preguntan a mí por qué yo lo hago abierto, es porque Pablo, el apóstol Pablo, no era miembro de esta iglesia. Las iglesias en todo Asia, ¿dónde él tenía en la membresía, por decirlo así? Antioquía, ¿cierto? Es donde él estaba. Entonces, él siempre regresaba a su iglesia a darle el reporte a Antioquía. Esa era su iglesia, donde tenía su membresía. Pero él estaba en otras iglesias enseñando y también partiendo la Santa o la Cena del Señor con ellos. Por eso yo digo que uno puede hacer lo mismo. Pero aquí hay algo muy interesante porque dice aquí, primero que todo dice, el uso sagrado del pan y el vino conmemoraron juntos el amor hasta la muerte de Cristo. Nosotros siempre hemos creído que uno no puede usar pan corriente, tiene que ser sin levadura, casi como el pan pita, ¿ok? O la galleta soda, que no llevan levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura? No hace crecer. Pero también, curiosamente, la levadura es un símbolo en la Biblia del pecado, ¿ok? Entonces el pan no puede llevar. El cuerpo de Cristo que simboliza el cuerpo, o sea, el pan simboliza el cuerpo quebrantado de Cristo, es un cuerpo que no tenía pecado, ¿correcto? Era el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha. Me gusta la galleta soda porque en la tradición judía, ellos hacen, no recuerdo el nombre, pero es la cena de la Pascua. ¿Cómo se llama? El Shabbat, algo así se llama o no. Bueno, es la cena de la Pascua. Hay 3 panes en el centro. Y curiosamente esos 3 panes son panes que, si usted lo ve, tienen huecos. Igual como la galleta soda, usted dice la galleta soda que tiene huecos. Y ese mismo no tiene levadura. Y al otro lado está con rayas. ¿Por qué? Porque ha estado sobre una, ¿cómo se llama? Una parrilla, gracias, un tipo de parrilla. Entonces le quedan las rayas. Entonces, para usted demostrarle al judío, porque hay 3 panes, ¿cuántas personas fueron crucificados? 3. Y siempre se agarra el del centro. Si no me equivoco, el cider, es el que se agarra el del centro, y cuando se agarra el del centro, igual los 3 están con sus huecos, que también son cuando fueron clavados los clavos en su cuerpo, y también rayado porque el mismo Jesucristo fue que latigado. Y usted dice, vea, aquí están los panes, que eso es la tradición que se tiene desde Egipto. Y aquí ya viene en la misma cena de la Pascua, viene el Evangelio, ya ahí escondido. Y si no me equivoco, hay 3 copas. Y creo que el hermano Henry habló de las 3 copas. Cuando él agarra la copa y lo parte, vamos a leer eso aquí en un minuto en 1 Corintios, esa es la última copa, la tercera copa en la cual esta es mi sangre. Igual, ahora, yo creo con todo mi corazón, igual, si el pan no puede llevar levadura, porque es pecado, la fermentación, porque es el mismo proceso, tampoco la copa puede ser un vino fermentado, tiene que ser un vino fresco, nuevo. Ese es mío. Yo sé que algunas iglesias hacen otras cosas. Ahora, el hermano Russell nos compartió que allá en la jungla no hay jugo ni de Los Pinos, ni otra marca, ni jugo de México. Entonces ellos usan un jugo que es muy parecido. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo no creo que va a ser, no es pecado. Más bien ellos lo que quieren es hacer el simbolismo, que vamos a hablar de eso en un minuto. Pero entonces es importante entender ese concepto en el cual es un pan sin levadura y también un vino fresco, un nuevo vino. ¿Ok? No algo que ha pasado fermentado, es algo nuevo. La misma sangre de Jesucristo que fue derramada es sangre del Cordero perfecto. Entonces yo lo veo de esa forma. También dice aquí, en la última parte, siempre predicando por un solemne
predicando, ¿cómo es? Es que yo lo escribí mal aquí. Por un solemne autoexamen. No es que lo escribí mal, fue autocorregido mal. Voy a comprarle a mi computadora. Quiero hablar de eso de autoexaminación. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 es el pasaje que cuando hacemos la Santa Cena, es el pasaje que nosotros normalmente leemos. Dice así la palabra de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, versículo 23, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió, tomando, comer esto que es mi cuerpo, para que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Yo quiero que dejen eso en su mente, en memoria de mí. ¿Okay? Porque creo que es muy importante lo que vamos a ver aquí más adelante. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me encanta esa parte. Me encanta porque es algo que nosotros debemos estar recordando, porque es un símbolo en la cual la sangre que fue derramada, su cuerpo que fue derramado por usted y por mí, y es algo que yo debo de compartir con el Evangelio a los demás hasta que Él venga. Ese es nuestro deber. Continuando. De modo que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Jesús, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondrán en orden cuando yo fuere. Hay algo muy interesante cuando vemos ese pasaje, cuando está hablando acerca de que nosotros debemos de autoexaminarnos, un tiempo de examinación. Hay que tener cuidado en la cual, como yo lo estoy diciendo, esa palabra autoexaminación no significa que yo mismo me voy a examinar lo que yo estoy haciendo mal, basado en lo que yo creo que es lo que yo debo hacer. Pero yo debo de examinarme basado en ¿qué? La palabra de Dios. Muy importante eso. Yo no voy a examinar, porque hoy en día hay gente que se autoexamina pensando que yo me voy a examinar porque yo sé lo que es bueno para malo para mí. No es así, porque ya usted está cayendo indignamente en la forma que usted está participando. No es acerca de usted, es acerca de Cristo. En otras palabras, cuando yo me estoy examinando a luz de la palabra de Dios. Es cuando yo me estoy viendo cómo ando con Cristo. Sí, porque ahí dice, recuerda que estaba hablando ahí en Hechos capítulo 2, que aquí todavía lo tengo, dicen dicen y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hermanos, desde el principio de la iglesia, Cristo ha querido que la iglesia sea que los hermanos estén en comunión unos con otros. Pero si yo tengo un problema con el hermano Charlie y yo voy a tomar la Santa Cena sin yo arreglar ese problema, ¿usted cree que estoy en comunión como Dios quiere que esté? No. Ahora, yo tal vez me pueda justificar, porque muchos lo hacen. No me importa lo que piensa él, o lo voy a ignorar. Pero basado en las Escrituras, yo me voy a autoexaminar viendo lo que la palabra de Dios me dice a mí. Yo debo ir a él y yo debo pedirle perdón, o debo yo de arreglar la situación entre nosotros antes que yo tome la Santa Cena. ¿Me doy a entender? La Santa Cena es un tiempo en el cual siempre nosotros damos un tiempo para que ustedes reflexionen.
que estén examinándose. Desde el momento que yo tome la Santa Cena, que en muchas iglesias tienen diferentes tiempos que lo toman. Algunas iglesias, creo que la iglesia que mi esposa vino, recuerdo que fuimos ahí, ellos lo toman cada domingo en la mañana. La iglesia donde está el hermano Isaías Rodríguez, allá en México, lo toman, cuando lo toman una vez al mes, igual como nosotros, pero lo toman el jueves, porque como Cristo tuvo la Santa Cena, o la Cena del Señor, o tuvo la última cena con los discípulos, ellos lo hacen de noche igual los jueves, no lo hacen domingo. Pero está bien, eso son tradiciones, no importa. Lo que hay que no perder es lo que significa. Pero cada vez que yo lo haga, yo debo preguntarme, ¿cómo ha sido mi vida desde la última vez que yo tomé la Cena del Señor? ¿Cómo he andado? ¿Me estoy examinando a mí mismo o estoy examinando a la luz de las Escrituras? Voy a ser honesto con ustedes. Ha habido tiempos, cuando yo era pastor de jóvenes, yo no tomaba la Santa Cena. ¿Por qué no tomaba yo la Santa Cena? Porque yo tenía un rencor contra el pastor, que era mi jefe. Yo tuve que ir al pastor y pedirle perdón a él y decirle, perdón por mi actitud hacia usted, que no es apropiado, usted es mi autoridad y yo debo hacer y escuchar lo que usted está diciendo. Hasta ese momento en adelante empecé a tomar la Santa Cena. Todos tenemos que hacerlo. La Santa Cena en sí es algo en la cual yo debo tomarlo serio, porque me recuerda lo que hizo Cristo por mí. Para que nosotros tengamos eso en mente cada día. Yo soy salvo por la gracia de Dios, porque Él, por su gran misericordia, mandó a su Hijo para morir por mí en una cruz cruel, una muerte cruel. Sufrió, que dice la palabra de Dios, que su cara no se podía reconocer de todos los golpes que Él recibió, todos los insultos que Él recibió, todas las cosas que Él recibió por usted y por mí. Cuando yo tomo la Santa Cena, yo quiero recordar todo eso. Él derramó su sangre, su cuerpo fue quebrantado. ¿Cómo ando yo por Él? ¿Qué he hecho yo por Él? Él dio todo por mí. Pero al mismo tiempo, cuando yo tomo la Santa Cena, debe ser un tiempo, si ya yo ando bien con el Señor, debe ser un tiempo de regocijo, de celebración. ¿Por qué una celebración? Porque Él sí pagó el precio. Y por eso yo tengo la salvación. Y por eso yo tengo garantizado un lugar eterno en el cielo. Y lo más hermoso que me encanta, hermanos, es que cuando nosotros leemos en los evangelios, cuando Él habla cuando Él tomó la cena, dice que Él no lo iba a tomar hasta que nos reunamos de nuevo. Él está hablando con los discípulos, pero también está nosotros. Nosotros también podemos decir, nosotros ahora también vamos a ser parte de esa cena con el Señor. Entonces esa es la confesión número 14 acerca de las dos ordenanzas. El bautismo, que simboliza la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, que nosotros hemos sido juntamente crucificados con Él, hemos muerto y hemos sido resucitados para una nueva vida en el Señor, amén. Y segundo, la cena del Señor. La cena significando que el cuerpo que fue quebrantado por usted y por mí, un cuerpo sin pecado, un sacrificio perfecto, y su sangre que fue derramada, porque cuando no hay derramamiento de sangre no hay redención, y Él fue nuestro redentor, y es algo en la cual yo puedo reconocer y puedo recordar, pero al mismo tiempo yo tengo que examinarme a luz de las Escrituras, cómo estoy yo andando en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta confesión, el artículo número 14 de nuestra confesión de la fe. Te damos gracias porque esas dos ordenanzas que tú nos has dado, que nos has mandado a hacer, también es hermoso porque es el Evangelio. Nos recuerda lo que hiciste por nosotros. Y cada vez que vemos una persona que es bautizado, debemos regocijar porque primero que todo es un testimonio. Aquí estoy yo para testificar que yo he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero también que estoy dispuesto a tomar ese paso de obediencia para también vivir una vida nueva sirviéndole a Él, siendo leal
a Jesucristo. Y la cena del Señor, recordándonos lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, en el Calvario, quebrantado, derramando su sangre para que nosotros pudiéramos de nuevo llamarnos tus hijos. Te pido, Señor, que nosotros no tomamos estas ordenanzas como solo algo que hay que hacer como iglesia, pero que lo tomamos como algo precioso que tú nos has mandado a hacer para recordar lo que has hecho por nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Henry va a venir ahora.